Capítulo 2 del libro de los Hechos, estudio bíblico verso por verso. Estamos estudiando un nuevo libro y hoy es un tema muy importante, así que pongan atención, porque este libro habla sobre la base de la iglesia, cómo empezó, cómo se originó después que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, y cómo el ministerio del Espíritu Santo empezó en la tierra, como el Señor, como el mayordomo, como el pastor, como el administrador, aleluya, con los hombres del reino de Dios. Leemos en el capítulo 2, versículo 1, dice el título: La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos. Primeramente, el día de Pentecostés era una fiesta judía en la cual Dios le había mandado al pueblo de Israel que celebrara. Era la cosecha, aleluya, un tiempo de cosecha en Israel donde tenían que traerle al Señor, aleluya, primicia. Y este día es simbólico y es un día también especial, pues en este día descendió el Espíritu Santo. El día Pentecostés quiere decir 50, quiere decir 50 días. Por eso es que el Señor, después que resucitó, duró 40 días apareciéndosele a los apóstoles, a los discípulos, y luego de que Él asciende, ellos tuvieron que esperar 10 días más, orando en el aposento alto hasta que llegara ese día. Las 3 fiestas de Israel son todas proféticas. La fiesta de la Pascua, que ahora se aproxima, fue cuando el Señor murió, ¿verdad? Dio su vida por nosotros. La Pascua hemos hablado de lo que representa. Era una fiesta, y hasta el día de hoy es una fiesta judía, donde el pueblo de Israel la celebra. Luego Dios le mandó a celebrar también el día de Pentecostés, que también se cumple el día en que Dios le dio la ley al pueblo de Israel cuando descendió en el monte Sinaí. Fue el número 50 después que ellos salieron de Egipto. Llegaron al monte Sinaí. Dios le dice al pueblo de Israel que se santifique porque Él iba a descender ese día. Y dice la Biblia que descendió como un fuego aquel día sobre el monte de Sinaí, y allí le dijo a Moisés las leyes, y al pueblo, hablando con una voz de trueno, le habló al pueblo y le dio la ley a ellos. Y había sido profetizado que Dios iba a dar el Espíritu Santo y iba a escribir en los hombres, en el corazón de la tabla de los hombres, la ley de Dios. Y esto es lo que vamos a leer aquí. Por eso el día de Pentecostés es muy significativo. Y dice: después que había llegado este día, estaban todos juntos unánimes. Versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Imagínense en un momento un lugar cerrado, un lugar allí. En esos tiempos las ventanas no eran como ahora que estaban cerradas. Las ventanas muchas veces estaban abiertas, por lo tanto el viento podía entrar por ahí. Y me parece algo profético como un viento recio viene del cielo, y el Espíritu Santo, en su palabra hebrea, quiere decir ruah, que es aliento, un viento, un soplo. Y el hombre, dice la Biblia en el libro de Génesis, que cuando Dios sopló en ese barro que Él construyó, dice sopló aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Es lo mismo que está sucediendo aquí. El hombre perdió el Espíritu Santo en el principio, y ahora que Jesús, aleluya, muere por el pecado de los hombres, estos apóstoles habían sido lavados con la sangre y ahora eran aptos para recibir la llenura del Espíritu.
Dios mismo sopló aliento desde el cielo y su espíritu descendió en aquel lugar. Aleluya, para que ellos sean llenos, empoderados con él. Versículo 3. Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y cuando se habla de lenguas repartidas, quiere decir un lenguaje que ellos no sabían hablar de memoria o que habían aprendido, sino que empezaron a hablar un lenguaje espiritual, pero mayormente o específicamente en ese momento eran lenguas que estaban entre los hombres. Como vamos a leer más adelante, ellos empezaron a hablar diferentes idiomas. Acuérdense que no solamente son los 12 apóstoles que están aquí, son 120 personas. Y todos empezaron a hablar. Esta es una de las señales, y una de las señales que el libro de los Hechos presenta principales, cuando una persona recibe el Espíritu Santo, que empieza a hablar otras lenguas, ya sean angelicales o pueden ser también unas lenguas terrenales como las que existen en este mundo. En este caso, ellos hablaron lenguas que los hombres podían entender. Entonces, esto es algo principal y necesario que usted tiene que entender. Muchas personas difieren con esto, muchas denominaciones difieren en esto, pero aquí dice la Escritura que esta fue una de las señales. Cuando ellos recibieron el Espíritu, el poder, el bautismo del Espíritu Santo, empezaron a hablar otras lenguas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Muchas personas han recibido el bautismo y la llenura del Espíritu Santo, han tenido esta experiencia y no han seguido hablando lenguas, porque aquí dice, oiga bien, el Espíritu le daba que hablar. El Espíritu te va a dar las lenguas, tú vas a poder, muchas veces hay personas que dicen que la escuchan en su mente o que perciben el lenguaje, pero por temor no lo hablan, o por dudas no lo hablan. El Espíritu Santo no va a venir y va a mover tu boca obligándote. Tú tienes que ser copartícipe de esto. Entonces por eso dice, según el Espíritu Santo es el que reparte estos dones. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando dice de todas las naciones, acuérdense que ser judío no es una raza. Ser judío es pertenecer al pacto de Dios, como en este tiempo se conoce como una religión. Y a pesar de que ellos estaban en diferentes partes del mundo, había una ley que ellos tenían que venir a Jerusalén a adorar en el tiempo de la fiesta. Era el tiempo de Pentecostés, por eso Jerusalén estaba lleno de diferentes hombres de diferentes partes del mundo. Pero eran judíos y estaban allí. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Imagínense, estos hombres están en ese lugar alto y el estruendo de cómo vino el Espíritu Santo, pero también el estruendo de cómo ellos todos empezaron a hablar en diferentes lenguas y ellos le escuchaban. La gente se aproximó a ese lugar porque había como si fuera un alboroto. Y muchas personas hoy critican a los pentecostales, critican a los que hablamos en lengua, porque en un momento el Espíritu Santo se mueve y empezamos todos a hablar en lengua, otros empiezan a adorar, a alabar, y pareciera como si fuera un desorden, un alboroto. Pero la Biblia no le llama a esto un alboroto, sino un mover del Espíritu Santo. Y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía
hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos, que quiere decir asombrados, maravillados. Y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? En otras palabras, esta gente son galileos, ellos están supuestos simplemente a hablar el hebreo. ¿Cómo es posible que lo estamos escuchando hablar en las lenguas de donde nosotros somos? Ellos estaban confundidos. Esto fue una señal sobrenatural. Da a entender que Dios tiene poder, oiga bien, y he escuchado testimonios así. Dios tiene poder de darte un download. ¿Sabes cómo tú pones un CD en una computadora y le haces un download? Dios puede hacerte un download y darte un idioma en un instante. Y Dios lo hace y lo puede hacer. Y esto no es simplemente de un idioma que tú lo hables una vez, sino que tú lo sepas como si tú siempre lo hubieras sabido. Y estaban atónicos y maravillados. Versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Afrigia y Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí, residentes tanto judíos como prosélitos. Un prosélito es una persona que, no siendo nacido de la descendencia de Abraham o judío, es un gentil que vino a la fe judía, que se circuncida y se hace judío. Eso es un prosélito. Es como una persona que está en el mundo y ahora le predicamos y viene a ser cristiano. Se bautiza y adopta la fe cristiana. Es lo mismo también con los judíos. Esto se le llama en la Biblia un prosélito. Cretenses, árabes, o sea, había lengua egipcia, lengua árabe, lengua italiana, de todo tipo de lengua. Ellos estaban escuchando que hablaban. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Una de las señales cuando una persona recibe el Espíritu Santo es que profetiza. Y ellos estaban hablando, dice que lo escuchaban hablar las maravillas de Dios. No estaban hablando cosas incoherentes, sino cosas poderosas por el Espíritu Santo. Y ellos estaban escuchando, esta multitud de alrededor de 3,000 personas estaban escuchando lo que ellos hablaban y le entendían. Entonces, hay dos grupos de personas que en cuanto a esto de las lenguas, del bautismo del Espíritu Santo, unos se maravillan y otros le llaman locura. Mira lo que dice aquí. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Que la palabra mosto quiere decir vino, embriagados de alcohol. O sea, unos decían, ¿qué señal es esta? ¿Qué es esto? Esto es algo sobrenatural, esto es algo que no entendemos. Pero había otro grupo que se burlaban. Y hasta el día de hoy hay burladores. Esto es un mover del poder de Dios. Y aún así hay hombres que se van a burlar. Que van a decir que uno está loco, que para qué uno sigue el ser cristiano, que para qué uno habla en lengua, que para qué uno ora, para qué uno ayuna. Estaban diciendo, esta gente está borracho. Pero un borracho no puede de un momento a otro hablar un idioma que nunca ha hablado. Pero la Escritura nos enseña y nos muestra que esto no vamos a encontrar una y otra vez. Personas que son burladores. Amén. Primer discurso de Pedro.
versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Que dice sea notorio, que esto no es cualquier cosa, esto es una señal del cielo. Porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La hora tercera quiere decir que eran como las 9 de la mañana. La primera hora son las 6, 7, luego, perdón, de 6, 7, 8, 9. La tercera hora eran las 9 de la mañana. Entonces le dice, nosotros acabamos, está amaneciendo. Esta no era hora de beber vino ni de estar bebiendo. Esto no es tan borracho como ustedes dicen. Es muy temprano para eso. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y nosotros tenemos este libro donde el capítulo 2 de Joel dice esto. Y en los postreros días, esto es lo que Pedro está diciendo en cuanto a lo que está pasando, algo que había sido profetizado. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Un punto que hay que aclarar aquí y decir, oiga bien, que yo lo he dicho antes, los postreros días no son estos. Los postreros días hacen 2000 años que empezaron. Acuérdense que para el Señor 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Dios le dio a la humanidad 7000 años. Dios creó el mundo en 7 días. 4000 años desde Adán hasta Cristo. Y 2000 años han pasado desde ahora, desde Cristo hasta ahora. Quiere decir que estamos esperando a Cristo que venga y que los 1000 años de su reino aquí en la tierra se cumplan para que luego ya todo se consume y vivamos eternamente con Dios. Ese es el periodo de tiempo que Dios le ha dado. Por eso estos 2000 años han sido los últimos días donde Dios ha estado derramando su espíritu sobre toda carne, haciendo señales, trayendo a los gentiles al camino del Señor. Por eso aquí dice, y en los postreros días, desde ahí habían empezado. Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esta es una de las señales de una persona que ha recibido el Espíritu Santo. Otra cosa, cuando dice sobre toda carne, no quiere decir sobre el mundo entero. ¿Ok? Porque esto puede ser una mala interpretación. Si dice sobre toda carne, quiere decir que todos, hasta los animales, van a recibir el Espíritu Santo. Ellos son carne también. No, está hablando de aquellos que hayan recibido a Cristo. Aquellos que hayan aceptado a Jesús y han sido lavados por su sangre. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Una de las señales de una persona que tiene el Espíritu Santo. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, otra señal. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto no quiere decir, oiga bien, que ese es el orden en el cual va a suceder. Yo puedo ser joven y tener sueños. Yo puedo ser joven y tener visiones. Pero está diciendo, porque acuérdense que el Espíritu Santo no había sido derramado sobre el pueblo de Israel en su totalidad. Habían ciertos hombres, profetas, que Dios derramaba su espíritu, como Moisés, como Elías, como Isaías. Hombres específicos a quienes el Señor le daba su espíritu, pero no en su totalidad al pueblo.
Ahora todo aquel que acepta a Cristo es apto para recibir el Espíritu Santo. Y estas manifestaciones suceden cuando usted recibe el Espíritu de Dios. Usted habla en lengua, Dios le permite a unos hacer milagros, otras personas tienen sueños, personas ven visiones. Es señal de que el Espíritu de Dios está en operación en usted. Esto es lo que hace Dios. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Qué quiere decir profetizar? Quiere decir que usted habla por el Espíritu de Dios cosas que han de acontecer. Usted dice eventos que han de pasar. Cosas escondidas de los hombres que el Espíritu Santo puede hablar. Señales de la venida, del bautismo del Espíritu Santo. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Fíjese, y hay muchas personas que no creen en esto. Y daré prodigios arriba en el cielo. Cuando usted mira al cielo, usted ve que estrellas. Usted ve, ahora conocemos y vemos cometas, meteoritos, vemos planetas, el sol. Hay cosas que suceden, por ejemplo, como va a suceder ahora el 8 de abril, un eclipse solar. Eso es una señal. Eso no es simplemente un evento que es coordinado por las estrellas. No, eso es algo programado por Dios, lo cual indica algo que va a suceder en la tierra. Y es una señal de Dios. Hay gente que no cree en eso. Hay gente que no cree, por ejemplo, en ciertos cometas que de tiempo en tiempo pasan, que también determinan cosas que sucederán en la tierra. Dios las ha puesto en los cielos como señales. Y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y vapor de humo. Cuando dice vapor de humo, se refiere a los volcanes. ¿Qué es lo que usted ha visto últimamente? Un volcán eructa por allí y una catástrofe por allá. Son señales de que estamos en los tiempos finales. De que la tierra, aleluya, está convulsionando a la espera de la venida de Cristo. Sangre y fuego y vapor de humo. Si usted ve en las noticias, han habido eclipses y la luna, la cual de un momento a otro se ve sumamente roja. No quiere decir que la luna va a botar sangre literalmente. En lo último que vi ahí es que la luna se está oxidando. Hay algo que está sucediendo en la luna que se está viendo roja. Y dicen que en años va a estar completamente de ese color. Ya no va a ser gris, sino va a ser, cuando usted la vea, va a ser roja. Porque se está oxidando, algo está sucediendo ahí. Que nada más sucede cuando hay oxígeno y agua. Y ahí no hay ni oxígeno ni hay agua. Entonces los mismos científicos no saben qué está sucediendo. Son señales del fin. El sol se convertirá en tinieblas. ¿Qué sucede cuando hay un eclipse? Que la luna se pone en medio y se pone negro. Y la luna en sangre. La luna habla de dos tipos de eclipses. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y mucha gente dirá, pero los eclipses han pasado todo el tiempo. No como en los últimos años. No como en los últimos años, que cada eclipse de esto cae en las fiestas judías y algo sucede en la tierra. Lo que pasa es que no todo el mundo cree en estas cosas y no le ponen atención a las señales. Pero fíjese en cada eclipse lunar, en cada eclipse solar, en qué nación sucede. Y fíjese en Israel, lo que pasa con Israel cada vez que una de estas señales ocurre.
y la luna se ensangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Qué es el día del Señor? Antes de que venga el día grande del Señor. La Biblia a través de los profetas habla mucho del gran día del Señor, el día de la venganza del Señor. El día que Él va a venir, y también se refiere al tiempo de la gran tribulación. No está hablando simplemente de un día. Está hablando de un periodo de tiempo donde Dios va a derramar su ira sobre la tierra antes de que Cristo venga a juzgar al mundo. Y estoy hablando de estas cosas no en detalle porque el capítulo es largo, pero para que usted tenga una idea de qué es lo que está hablando aquí. Y todo aquel, versículo 21, que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es un versículo bíblico que es muy importante. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y cuál es el nombre del Señor? Jesús. Este es el nombre el cual el Padre ha dado a la humanidad en el cual podamos ser salvos. Hay personas que he escuchado testimonios y el protocolo regular es que nosotros, una persona venga, acepte a Jesús, lo guiamos en la oración, se bautiza, pero personas en su cuarto nunca habían sido cristianos, nunca habían sido criados en el Evangelio, simplemente escucharon que Jesús tal vez salva y Dios dice: Señor, Jesús, sálvame. Y de un momento a otro han dicho, la presencia del Señor le inundó su cuarto y Jesús transformó su vida y lo salvó. Cumpliéndose este versículo. A veces nosotros somos los que hacemos las cosas más difíciles. ¿Cómo es posible que el ladrón en la cruz se salvara? Él no confesó a Cristo, él no se bautizó, él no hizo una gran confesión, ni renunció al diablo, y Jesús simplemente lo salvó porque Él dijo: acuérdate de mí. La intención del corazón Jesús la sabía. Pero a veces queremos ponerles palabras y cuántas cosas. El Señor sabe la intención. Ahora también existen aquellos que dicen la palabrería, pero la intención del corazón no es real ni es genuina. Por eso se paran aquí y se van igualitos. Pero hay gente que genuinamente cumplen este versículo: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Invocar lo que con fe, en desespero: sálvame, Jesús de Nazaret, sálvame. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Él está dejando saber al pueblo que está allí: esto es una señal que ha sucedido de los últimos días. Esto es una señal de que, aleluya, Dios vino a salvar la humanidad. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Qué está diciendo Pedro? Esto es algo que ustedes hicieron, pero que ya Dios había visto. Ya el Señor sabía que iba a suceder. Por tanto, por eso es que existen profecías. Porque Dios, para ser Dios, una de las cualidades que Él tiene que tener es que Él todo lo sabe. Presente, pasado y futuro. Dios está fuera de esos límites. Y Él sabe todas las cosas. Por eso Él dice que aquí ya Dios había determinado, ya Él sabía lo que iba a suceder. Pero aún así, ustedes fueron los que lo crucificaron. Le está dejando saber. Dios aprobó a este Jesús y ustedes lo mataron. Al cual Dios
levantó, hablando de la resurrección, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Por qué Pedro dice que era imposible? La muerte era un edicto para todo aquel que fuese desobediente a la palabra de Dios. ¿Por qué Adán murió? Dios le dio el edicto y le dijo: el día que comas del fruto del conocimiento del bien y del mal, tú vas a morir. Pero Jesús nació y nunca pecó. Ese edicto no le aplicaba porque Jesús nunca desobedeció al Padre. Por lo tanto, dice, la muerte no podía retenerle. No podía quedar muerto. Por eso el Padre le resucitó. Porque en él no se halló pecado, no se halló mancha. Él fue hallado perfecto. Dice, porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esto es una profecía a través de la boca de David, el cual usted lo podía leer antes y pensaba que era David que estaba hablando del mismo. Mas sin embargo, oiga bien, y es una de las cosas que a mí me gusta hacer con los salmos. La mayoría de los salmos son profecías acerca de Cristo. Usted lo que tiene que hacer es que leerla y escudriñarla y buscar qué connotación, qué comparación hay entre el Señor Jesús y esta palabra que está hablando el salmista. Por eso dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué quiere decir corrupción? Que su cuerpo no se pudriera, que su cuerpo no se descompusiera, que su alma no quedara en el infierno, en el Hades, en el Seol, sino que el Padre le iba a resucitar. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y esto es el profeta hablando por el Espíritu, el cual es el Espíritu de Cristo, que había provisto, que había visto que esto iba a suceder, y declaró esta palabra para que nosotros creyésemos que Él lo sabe todo. Y Pedro por eso le está diciéndole, y eso es una de las cosas importantes cuando le predicamos a personas. Una de las señales más importantes es que Dios sabe el futuro. Las profecías prueban de que este libro y de que esta religión que nosotros seguimos es real. Porque ningún hombre tiene poder para decir el futuro. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En otras palabras, él dijo, no puede estar hablando de él, porque él vio corrupción. ¿De quién entonces está hablando? Está hablando de Cristo, que no vio corrupción, que su cuerpo no se decompuso. Pero siendo profeta, y mira cómo Pedro mismo le llama profeta, y particularmente esta enseñanza, lo más probable vino de la boca del Señor Jesús, el cual después que resucitó le abrió las escrituras a los apóstoles y empezó a decirle, mire, esta profecía pertenecía a mí, porque los sacerdotes no sabían este misterio. Estas profecías estaban escondidas en misterios, y el Señor las reveló a los apóstoles. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades.
Y la palabra Hades es la misma palabra que es para el Seol o para el infierno, sino que Seol es en hebreo, el lugar de los muertos, y el Hades es en griego. Es el mismo lugar. Ni su carne vio corrupción. Y este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Poderosa palabra la cual él dice aquí. Y él está diciendo a ellos, nosotros vimos a Jesús resucitado. ¿Qué quiere decir ser un testigo? Ellos palparon a Jesús, ellos comieron con Jesús, ellos lo vieron, ellos vieron cuando murió, ellos lo vivieron. Y ellos le están diciendo, nosotros somos testigos. Y eso es lo que cada uno de nosotros somos de Cristo. Aunque no lo hemos visto físicamente, hemos experimentado su poder, su gloria, su cambio, su espíritu que nos transformó. Y él está diciendo, nosotros somos testigos de esto. Esta profecía no solamente se la estamos dando porque la inventamos en nuestra mente, palpamos la vida, como dice Juan en su carta. A este Jesús resucitó. ¿Y por qué es importante siempre traer la resurrección? Porque esto es lo que prueba que Jesús es Dios. Esa es la diferencia. Ahora, mucha gente antes resucitaron. La diferencia entre Cristo y todos los que resucitaron antes es que Jesús resucitó para nunca más morir. Resucitó con un cuerpo glorificado que nunca más verá muerte. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Él está diciendo, ustedes ven estas lenguas, ustedes ven esta manifestación que está en nosotros, ustedes escuchan el lenguaje que hablamos sin nosotros haberlo practicado, oído o sabido antes. Esto es señal de que Dios ha derramado su espíritu a través del sacrificio de Cristo. Lo que él había prometido en las Escrituras. Porque David no subió a los cielos. Y esto da prueba de que nadie antes de Cristo podía subir al cielo. Él mismo lo dice aquí. David nunca subió al cielo. ¿A dónde se fue cuando murió entonces? Esa es una de las cosas que mucha gente se pregunta. Pero los del Viejo Testamento, ¿a dónde iban? La Biblia señala que iban al seno de Abraham, al Seol, al lugar de los muertos, un lugar apartado allí, esperando la venida de Cristo. Versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Está hablando de dos señores. Para Israel hay un solo Señor. Pero entonces David aquí está profetizando. Dijo el Señor a mi Señor. Está hablando del Padre y está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrados de tus pies. ¿Qué quiere decir? Estrado por debajo de tus pies. Quiere decir en sumisión, en sujeción, en sometimiento. ¿Y quién es su enemigo? Satanás, los demonios, no el hombre. Aunque sí, aquellos que determinen no obedecer a Dios. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra Señor? Quiere decir dueño. El dueño de algo puede hacer lo que quiera con ello. Y Cristo, el elegido, el ungido, el que el Padre escogió y señaló como el único Salvador.
No hay otro. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué quiere decir compungirse? Quiere decir que se entristecieron. Se dieron cuenta, oigan, ¿y qué prédica es esta? Que Pedro le está diciendo, él no le está diciendo Cristo te ama, Él vino a salvarte. No, ustedes mataron a Jesús. Ustedes son unos asesinos y pecadores. Y lo que ustedes han visto es la señal de que Él es el Hijo de Dios, que Él es real y verdadero. Y dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y esto es lo que sucede cuando una persona está llena del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. Oye, Cristo le habló a ellos antes. Predicó, muchos creyeron, muchos no. Pero ahora que vino el Espíritu de revelación, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, y a través de la prédica de Pedro compungió, convenció a estos hombres que ellos eran pecadores, que ellos habían crucificado a Cristo. Y le preguntaron, ok, Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y aquí es donde está para todo aquel que quiere a Jesús, para todo aquel que quiere ser salvo, para todo aquel que reconoce que Jesucristo es el Señor. Este es el mandamiento, el protocolo de cómo la persona puede ser salvo y finalmente recibir el don del Espíritu Santo. Dijo Pedro en el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos. Primer paso, arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ver con una persona que sabe que está haciendo algo malo y tiene un dolor, como sucedió aquí, un compungimiento, una tristeza de saber que lo que estaba haciendo era desobediencia a Dios y por ende tiene que dejarlo, tiene que apartarse. Segundo, y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Segundo, tenían que bautizarse. Él no le dijo allí, haz esta oración conmigo. El protocolo es el bautismo. Antes, oiga bien, los sacerdotes bautizaban. Cuando tú querías ser discípulo de alguien, te bautizaban en ese nombre de esa persona que iba a ser tu rabino o el que te iba a enseñar o a quien tú ibas a seguir. Por eso es que es establecido que cuando tú te bautizas en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Hasta el día de hoy está el debate que si es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o si es en Cristo. La evidencia es que en el libro de los Hechos, una y otra vez y repetidamente, el bautismo es en el nombre de Cristo. Somos sepultados en su muerte. Eso es el bautismo. Es una inmersión en agua. Es un acto físico, el cual tiene un impacto espiritual. ¿Para qué? Dice, ¿para qué es el bautismo? ¿Para qué tú te bautizas en el nombre de Cristo? Para el perdón de los pecados. Y mucha gente dice, no, pero no es la sangre de Jesús que lava. Claramente. El mandamiento es ser bautizado en su nombre para que la sangre de Cristo te lave, te limpie del pecado y entonces, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esa es la meta final de la salvación. Cristo vino, hizo un sacrificio por nosotros para remover el pecado, para remover la legalidad de Satanás en nuestra vida. Una vez que la sangre de Cristo limpia, nosotros entonces al bautizarnos, al reconocerlo como Señor, al arrepentirnos de nuestros pecados, quedamos un templo limpio para que el Espíritu Santo pueda morar. Por eso hay muchas personas que no han recibido el Espíritu porque no han seguido el protocolo.
Hay muchas personas que van y se bautizan, pero no están arrepentidos. Hay un protocolo que hay que seguir. Arrepentimiento, bautizarse en el nombre de Cristo para el perdón de los pecados, y recibiréis entonces el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. ¿Y es una qué? Promesa de Dios. Y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Oigan, en un día, en un instante, un mensaje sencillo, ustedes mataron a Jesús. Esto es lo que el Padre había prometido, la venida del Espíritu Santo. Esto es una señal. ¿Qué debemos hacer? Bautícese cada uno en el arrepentirse de su pecado, bautícese en el nombre de Cristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ellos accedieron, ellos creyeron. ¿Y eran qué? Bautizados. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de ¿quién? De los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es la iglesia. Eso es la iglesia. Ese es el ejemplo que la Biblia nos da. Y por eso hablamos de que las escrituras son la guía para nosotros. Hay mucha gente que quiere hacer las cosas como ellos piensan, como ellos creen. No, mire lo que sucedió aquí, mire lo que dice la palabra. No, que no hay que ir a la iglesia. Pero todos aquellos que habían creído estaban juntos, estaban unánimes, en la comunión unos con otros. ¿Qué quiere decir comunión? En la amistad, en la relación unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia, una de las principales cosas que está llamado es a orar. Oración, conjuntos, individuales, unánimes también. Y este versículo que lo hemos leído últimamente y que lo hemos visto varias veces, y con eso terminamos, dice en el versículo 43: y sobrevino temor a toda persona. Es una de las cosas que nuestra comunidad debe tener, a través de las señales de que la iglesia es una institución poderosa. Lo primero que el Espíritu Santo hizo cuando llegó fue darle una señal al mundo. Y hay personas que dicen que ya eso pasó, que ya eso no es para ahora, que eso cambió. Mientras vamos a leer el libro de los Hechos, nunca en las Escrituras da indicio de que estas cosas deberían de no pasar. Porque aquí Pablo dijo: derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Eso no era simplemente para esos apóstoles. Y las señales que iban a suceder a causa de la llenura, él lo dice ahí: profetizarán, verán visiones, tendrán sueños. Y sobrevino un temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Una y otra vez habla de señales, habla de maravillas, habla de milagros a causa de la venida del Espíritu Santo. Todos los que habían creído, todos estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que no andaba uno por aquí, otro por allá, sino que estaban enfocados en la misión. Estaban enfocados en mantenerse unidos como iglesia, como pueblo. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y eso da a entender que había un sentimiento de familia. Hoy en día muchas veces vamos a diferentes iglesias o compartimos con diferentes hermanos y los vemos: ellos son de esa iglesia y nosotros de esta iglesia.
y no tenemos como el conocimiento o la conciencia de que esa gente son hermanos en Cristo, son una familia de nosotros y que deberíamos tratar de compenetrarnos, conocerlos, de preocuparnos por ellos. Bueno, es uno más de la iglesia, no sabiendo que ese fue lavado igual que tú, fue perdonado igual que tú, tiene errores, tiene cosas que tal vez a ti no te agraden, que no te gusten, pero es un hijo de Dios. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjense que no dice y los apóstoles añadían y los discípulos añadían. ¿Quién lo añadía? El Señor. Es el Señor que trae las almas, es el Señor que convence. Pero ellos estaban, ¿qué? Unánimes en oración, perseverando en el templo, unidos como hermanos, haciendo el trabajo, predicando. Los apóstoles y todos aquellos que estaban trabajando en la obra hacían milagros, hacían señales, demostraban que Jesús estaba vivo con los milagros que hacían. Y crecían como iglesia. Y eso es el llamado que nosotros todos tenemos. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos que practicar. Esto es algo relevante en todos los tiempos. No que la iglesia debe cambiar, como muchas iglesias han cambiado, a la forma de ellos. Amén. Así que vamos a continuar la semana que viene en el capítulo 3, donde dice curación de un cojo. Así que lo dejaremos hasta ahí. Dios le bendiga. Será hasta la próxima.